su Biblia, hermano. Vamos a la palabra de Dios. Bendecimos la vida suya esta mañana. Bendecimos la vida de todos nuestros hermanos que tomaron la buena decisión y la determinación de poder estar acá con nosotros, adorando al único, no hay otro, a Jesús, el verdadero, hermanos. Y saludamos también a todos nuestros hermanos que están en la transmisión. Yo no sé cuántos de ustedes ya están en la transmisión, hermanos, y están a través de Facebook Live. Es increíble la bendición de Dios, cómo Dios está alcanzando. Saludamos a nuestros amados pastores que yo sé que han sido y siguen siendo de mucha bendición para este ministerio en El Salvador. A nuestros amados pastores Roberto y Conchita Ruiz y a todos. ¿Qué le parece si nos damos un buen aplauso a todos porque estamos aquí, hermanos? Porque también usted es parte de esta bendición y usted es parte de este proyecto de Dios. Pero yo quiero hablarle esta mañana, hermanos, por el Espíritu. Hemos estado, ya este mensaje yo ya lo había, parte de él lo había dado acá en la iglesia, pero el Espíritu Santo me da algo más todavía para dárselo a usted. Y yo quiero hablarle sobre un encuentro con el Espíritu Santo. Un encuentro con el Espíritu Santo. Y por favor, hermanos, no ignore lo que el Espíritu de Dios es, lo que Él hace en las personas. Las iglesias, hermano, están dejando al Espíritu Santo, lo están haciendo a un lado. Y las iglesias estamos más cargadas, hermano, estamos más cargadas de carne que de espíritu. Y la Biblia dice que la carne no tiene parte en el reino de Dios. Vaya por favor a Juan capítulo 1, si tiene Biblia, hermanos. Juan capítulo 1, versículos del 32 al 33. Cuando lo tenga, pues ya estuvo mucho tiempo en pie. Así sentaditos vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice su letra, hermanos, como está escrito: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Nos vamos a quedar nada más en estos versículos, hermano. ¿Por qué es tan importante la persona del Espíritu Santo en la iglesia, hermanos? ¿Por qué es tan importante, hermanos, la persona del Espíritu Santo en la iglesia? Porque vendría a recordarnos la obra redentora de Cristo, la obra salvadora de Cristo, pero también vendría al mundo para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Pero hoy en día, hermanos, la guianza del Espíritu Santo está siendo sustituida por los programas del hombre y estamos más enfocados en la guianza humana que en la guianza del Espíritu de Dios que el Señor ha dejado dentro de la iglesia, está dentro de nosotros, porque todos, hermanos, aquellos que hemos aceptado a Cristo y que hemos recibido al Señor como Salvador personal de nuestra vida, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero no todos son guiados por Él, hermanos. No todos son revestidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos siendo más bien guiados por la carne y no guiados por el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, dice la palabra, son contra el Espíritu, y los del Espíritu son contra la carne, hermanos, porque ellos no pueden, oiga bien, estar de acuerdo. La carne jamás, escuche esto, va a estar alineada con el Espíritu, hermanos. Y carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Usted no puede ir con esa carne al cielo, hermanos. Para entrar al cielo tiene que morir. Pero también, hermano, para escuchar la voz de Dios, usted tiene que escuchar al Espíritu de Dios dentro de usted, porque usted es el templo y morada del Espíritu de Dios. Y Él nos habla, hermanos, nos anhela celosamente. Dice la palabra que Él es guía, Él es consolador.
Él es la persona, hermano, de quien Cristo habló y dijo: no les dejaré solos, les dejaré a un consolador que les guíe, que les lleve por el camino. En otras palabras, el Espíritu de Dios es quien orienta al pueblo, hermano, a adorar, el que impulsa, el que motiva al pueblo a adorar a Dios, porque el Padre busca adoradores, hermano. Pero la carne no puede adorar a Dios. La carne no puede sujetarse a Dios. Nuestra carne mortal no puede, hermano, ni siquiera tiene esa relación con el Padre. ¿Por qué? Porque no se puede, hermanos. Cristo, cuando vino a morir a la cruz del Calvario, pero vino a salvar no la carne, vino a salvar nuestra alma, hermanos, de quedar presa eternamente, de vivir en un castigo eterno, hermanos. Pero en esa cruz el Señor comenzó, hermanos, a regalarnos algo que se llama poder de Dios. Y dice Hechos capítulo 1 versículo 8, ese no lo tenemos: pero recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es paloma, como dijimos las semanas atrás. Es la naturaleza de Él, hermanos, que representa en la paloma mansedumbre. Es un animalito indefensa, hermanos, pero no porque el Espíritu de Dios sea una paloma, sino que su naturaleza es mansa, es indefensa. Porque las características de la paloma, hermanos, es que fácilmente se espanta y fácilmente se va, porque es muy sensitiva al movimiento. Las características de la paloma, hermanos: el Espíritu Santo es muy sensitivo a lo que nosotros hacemos y a lo que nosotros somos. No lo contristemos esta mañana, hermanos. No lo contristemos, no lo apaguemos con nuestras acciones, porque ellas, hermanos, son las que están apagando al Espíritu. Y dice el Señor por allá en la palabra: y no apaguéis al Espíritu, porque puede apagarse, hermano. Pero también el Espíritu puede entristecerse por nuestras acciones, por nuestra manera, hermano, de cómo nosotros en verdad somos para con Él. Cuando no lo saludamos, cuando no hablamos con Él, cuando no adoramos al Padre, hermano, cuando decidimos caminar por nuestra propia cuenta, hermano, estamos contristando al Espíritu de Dios. Escuche esto y entienda esto esta mañana: usted ya no depende de circunstancias, ni tampoco depende de lo que usted haga, diga o quiera. Su vida y su caminar ahora le pertenecen al Padre. Su entrada y su salida le pertenecen al Padre, porque hay alguien que orienta, que guía, que capacita y que da poder, y es el Espíritu de Dios en la vida de nosotros. El apóstol decía, hermano, lo hemos venido diciendo todos estos mensajes atrás. El apóstol dice: ya no vivo yo. Y cuando usted ya no vive, usted ya no puede tomar decisiones, sino ya es por la voluntad del Padre. Y entristecemos al Espíritu Santo, hermanos, con nuestras acciones, con nuestra manera de dudar. Cuando estamos, hermano, dice la palabra que el que duda es pecado, hermano. Y no podemos agradar a Dios si estamos dudando del poder de Dios. Pero el Espíritu está dentro y se entristece cuando usted, en vez de correr a Él, corre al médico cuando está enfermo. O tiene problemas grandes en el matrimonio, en el hogar, en su casa. Se está desbaratando su hogar. Y usted, en vez de correr a Él, corre a cualquier otra persona, que es un mal consejero. Porque nadie te va a orientar, ni nadie te va a guiar como verdaderamente el Espíritu de Dios puede guiar a una persona. ¿Están conmigo, hermanos? En el Antiguo Testamento hemos dicho, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía y descendía sobre una persona. El profeta venía y declaraba la palabra por el Espíritu, pero luego el Espíritu se iba, no permanecía en el Antiguo Testamento. Pero en la persona de Cristo dice que permaneció. Y acá hay una señal en el versículo 33, y si puede vaya conmigo, y dice: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu de Dios. Quiero que vea lo que ocurre antes de todo esto, de lo que habla la Escritura sobre Cristo. Como historia, antes de que Cristo fuese al Jordán, estuvo trabajando con su padre José en la carpintería. A sus 30 años, trabajó, hacía mesas, puertas. Y lo vemos después de 12 años, y todo este tiempo estuvo en casa y en el negocio con su padre. Y a sus 17 años cuenta la historia que su padre le dejó la carpintería y el negocio, hasta que a sus 30 años descendió al Jordán. Y al Jordán lo llevaron dos cosas, lo habíamos dicho hace un par de semanas atrás. Al Jordán lo llevó, número uno, lo llevó el cansancio de la religión. Iba al templo y nada pasaba, hermanos, de oír la palabra, pero no miraba al Dios de la palabra manifestarse, hermanos. Y como hombre, no como Dios, él nunca usó sus atributos. Se conocía solamente a un Dios histórico. Estaba cansado de la religión. Lo que muchas personas hoy en día, hermano, están cansados. La gente que nos mira, mucha gente no entra a una iglesia porque está cansado de la religiosidad de muchas personas. La religión es el conjunto de normas y reglas que tratan de acercar al hombre a Dios. Está cansada la gente de ver en nosotros religiosidad, hermano. Cristo estaba cansado de la religión, estaba cansado de reglas que el hombre establece, y él mismo dice: ustedes ponen cargas que ni ustedes saben llevar, hermanos. Porque si hay algo en Cristo, es una verdadera libertad, es una verdadera identidad. Cristo te dio identidad, y Él te ha dicho en su palabra que debemos de adorarlo en espíritu y en verdad, pero con plena libertad, hermano. Buscó al pecador, buscó al necesitado, buscó a todo tipo de personas. Le decían los fariseos: ¿por qué tú comes con prostitutas y con gente de mercado? Porque lo bueno no tiene necesidad de médico. Estaba cansado de la religión. Y número dos, descendió al Jordán porque tenía hambre de Dios. Tenía hambre de Dios. Al Jordán, hermano, lo llevó el hambre por Dios. Fue ahí donde Jesús, dice la palabra, que fue empoderado por el Espíritu de Dios. Hermano, fue lleno del poder de Dios, porque no como Dios, sino como 100% hombre, Jesús necesitaba hacer una obra poderosa, hermano, pero para ello necesitaba el poder del Espíritu, hermano. Yo quiero que vea algo interesante que yo aprendí. En 30 años, escuche esto, Jesús no sanó enfermos, no comenzó su ministerio, no hizo nada, ninguna aparición. Lo vemos nada más a sus 12 años en el templo. Pero de ahí para allá, hermanos, no sabemos nada de él. Su silencio, su dedicación a su trabajo y a la carpintería, pero no lo vemos levantando un ministerio con poder, hermano. ¿Por qué? Porque fue hasta que llegó al Jordán, hasta que tuvo hambre de Dios, de descender al Jordán. Fue ahí, hermano, donde fue empoderado. Y dice la palabra que cuando él salió del Jordán, principó su ministerio, y lo principó con milagros. Es que, hermano, el Cristo que adoramos es un Cristo de milagros, es un Cristo todopoderoso, y para él no hay nada imposible. Él lo puede todo y lo llena todo, hermano. Acá inicia su ministerio. Ahora, ¿por qué no fue antes? Para que él iniciara su ministerio con poder y milagros, tenía que ser empoderado, hermanos, por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué hoy en día comenzamos ministerios sin ser revestidos de poder, hermano? Porque estamos viendo el ministerio, hermanos, como un negocio, como una carrera. Y esto no es carrera, no es negocio,
es un llamado santo por Dios. Y tenemos, hermano, que, mire, si Cristo, hermano, que Él era 100% Dios, 100% hombre, pero si Cristo, que era todopoderoso, tuvo que descender al Jordán para ser empoderado, ¿cuánto más usted y yo necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo, hermano? ¿Y por qué, hermano? Porque esta obra no se puede hacer humanamente hablando. Esta obra se necesita el poder de Dios, hermano, porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién se devora. Hermano, hoy en día hay personas que no se dan cuenta que están atadas a drogas, están atadas al alcohol, están atadas a la prostitución. Y necesitamos, hermano, para poder liberarlos, para poder desatar una palabra poderosa sobre ellos, necesitamos el poder de Dios. En nuestras fuerzas humanas jamás vamos a poder liberar a una persona. En nuestras fuerzas humanas jamás vamos a poder cambiar, hermanos. Jamás vamos a poder, hermano, salir del hoyo o del pozo de la desesperación. Decía el apóstol que diga el débil, fuerte soy, pero eres fuerte cuando el Espíritu de Dios te guía, cuando el Espíritu Santo te empodera, hermano. Ahí eres fuerte. La palabra Jordán quiere decir uno que desciende. La manera de Dios. Y muerte a sí mismo. La palabra Jordán quiere decir uno que desciende. La manera de Dios y muerte a sí mismo, hermano. Quiero que vea esto, y esto es muy importante. En ese mismo Jordán donde Cristo fue empoderado a la manera de Dios, porque dijimos que Jordán es la manera de Dios, vino un hombre a pedirle al profeta que quería ser sano de la lepra. Y el profeta lo manda al Jordán, hermanos. Y vea lo que dice Segunda de Reyes, si es tan amable, capítulo 5, versículo 12. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 12. Miren lo que dice, hermanos. Voy a esperar que lo busquen, porque es importante que todos leamos la palabra, porque en ella encontramos salvación y redención, hermanos. Y dice, ya lo tienen, ¿verdad? Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. ¿Cómo se fue, hermanos? Enojado. Porque el profeta lo está mandando al Jordán. El Jordán, hermano, en los tiempos del ayer era un río sucio. Y le está diciendo, vete a lavar al río 7 veces. Y luego la lepra se te va a caer, hermano. Estos ríos representan habilidad humana. Representan la habilidad humana, hermano. Conocimiento propio, a mi manera. Carisma o habilidad humana, hermano. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que estamos empezando ministerios, pero lo único que hay ahí es habilidad humana. Tenemos elocuencia, pero no hay poder de Dios. La iglesia no necesita elocuencia. La iglesia necesita hombres de Dios. Necesita personas, hermano, que le crean a Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hermano. Solo cuando vivas creyendo en Él, vas a tener la verdadera libertad que solo el Espíritu de Dios da, hermano. ¿Por qué? Porque Abana y Farfán son a mi manera, hermanos, representan habilidad humana. Escuche esto, por Dios, y usted que nos mira a través de la transmisión, no es como usted piensa, no es como usted dice, es como el Espíritu de Dios dice. A la manera de Dios. Pero yo soy un hombre importante, que tengo que ir a hacer a lavarme un río sucio. Abana y Farfán son ríos mucho mejores que los ríos de Israel, todos los ríos de Israel. Pero como no es a tu manera. ¿Cuántas personas esta mañana estarán con enfermedades, pero como tienen plata, pueden ir al diagnóstico, el hospital más caro de todo El Salvador, hermano? Porque si usted va al Rosales, sabe que a morir va, porque es el hospital
del proletariado. ¿Y cuántas personas fueron al hospital, hermano? Tuvieron dinero y algunos tienen buena plata y se van a operar de cáncer a los Estados Unidos y regresan en una caja, hermanos. Porque no es a tu manera. El Señor le está diciendo por el profeta: vete a alabar allá. Cuando el Espíritu de Dios te habla, es porque Él quiere impartirte algo poderoso. Porque no es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Cuántas personas han venido, hermano, aquí a esta iglesia, y no solo a ella, a todas las iglesias, y escuche esto usted también, queriendo doblegar la voluntad del pastor, queriéndole al pastor darle sugerencias? Pero lo que tú no sabes es que el pastor es un hombre guiado por el Espíritu Santo, hermano. No necesita sugerencias, necesita obedecer la voz del Espíritu, porque cuando escucha la voz del Espíritu Santo, hermano, algo poderoso viene sobre la iglesia. La iglesia necesita, hermano, caminar a la manera de Dios. Caminar a la manera de Dios. Y la manera de Dios dice: muerte a sí mismo. Bota el orgullo, hermano. En la iglesia ya no va el orgullo. Personas que se retiran de una iglesia, ¿por qué? Porque lo vieron mal, porque les quitaron la silla donde estaban, porque no les permitieron estar sentados adelante, que querían estar mucho más cerca, porque andaban buscando ser alabados por los hombres. Yo recuerdo hace un par de años conocí a una persona estando en la iglesia Fuego de Dios, pastoreándola durante un buen tiempo, hermanos, como pastor. Y llegó una persona y me dijo estas palabras: soy un hombre conocedor de la palabra, soy teólogo, graduado con un PH, en otras palabras, doctor. He impartido miles de seminarios sobre la persona del Espíritu Santo, pero cuando yo lo veo en su caminar, en su desobediencia, en su deslealtad para con Dios, en su rebeldía para con Dios, me doy cuenta que de nada sirvieron el PH, el doctorado, el conocimiento y toda la teología. Qué bueno para los que Dios nos ha permitido estudiar un poquito, pero esto no funciona si no es a la manera de Dios. Y dice la palabra: vino a mí la palabra de Dios a Zorobabel diciendo: no es con armas, no es con ejércitos. ¿Sabe cómo se ganan las batallas? Se ganan tomados de la mano del Espíritu Santo. Cuando te tomes de la mano de Él, la victoria va a comenzar a salir a flote. Tu victoria va a comenzar a verse y serás como la luz del mediodía, que tú vas en aumento hasta que el día es perfecto. Pero tienes que dejarte guiar a la manera de Dios. Y Pablo dice: ya no vivo yo. El apóstol nos está diciendo: mueran. Mueran. Pero hay personas que quieren seguir con su carne, demostrando lo que no son ante Dios. Tenemos que morir, hermanos. Y para morir necesitamos hacer lo que Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Y el apóstol dice: ya no viviré yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Dice Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Esta es una palabra de morir, hermanos, para ver la gloria de Dios, porque muchos no están viendo la gloria de Dios. Muchos no están viendo el poder de Dios manifestándose. Muchos ni siquiera han tenido un encuentro verdadero con el Espíritu Santo, hermano. Dice la palabra que en Hechos la iglesia todos estaban juntos, unánimes, cuando de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas repartidas como de fuego, hermano. Comenzaron a profetizar, porque si hay algo que imparte el Espíritu de Dios, hermanos, son dones. Pero estaban juntos, unánimes. Pero necesitamos hacer esto que está en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra de ellos. La iglesia no mira ese poder porque no ha muerto a sí misma. No es a mi manera. Le dije, Jordán significa la manera de Dios. No es como yo pienso, no es como yo creo, es como Dios dice. Y a la manera de Dios es donde tú vas a encontrar respuesta. Si hoy no has encontrado respuesta, es porque estás haciéndolo a tu manera. Pero no es así. Déjalo, bótalo y hazlo a la manera de Dios. Cuando usted ya hace las cosas a la manera de Dios, dice que sea la voluntad de Dios, que sea como Dios dice. Se le murió el papá a nuestra hermana Heidi Soto, hermanos. Yo estaba en Huayúa, estaba hospedado allá en un hostal y me pareció bien raro, fue porque el Espíritu Santo me permitió ir a ministrar 2 días allá a Huayúa, hermanos. Estuve ministrando al Señor en una iglesia muy bonita. Estuvimos sábado y domingo ministrando al Señor, en una presencia del Espíritu Santo tremenda, hermanos. Pero me pareció bien extraño que a las 12:30, yo estuve llegando al hostal a las 11:30 de la noche. Me pareció bien extraño que me cayera una llamada de hermana Heidi Soto. Y decía la hermana que se le murió el papá. Y que ha querido estarse contactando, pero lastimosamente no se había podido, hermanos, porque yo todo el tiempo lo anduve apagado el teléfono. Porque la verdad, hermanos, no vamos a encender el teléfono en plena predicación, en plena administración. Y me contó que falleció su papá. Pero le vi tan fortalecida en Dios. O sea, le vi tan alegre diciendo, mi padre hoy está en los cielos, está en las mansiones eternas. Él fue cristiano, él fue creyente toda su vida. Hermano, él está en los cielos. Y yo solamente informarles a ustedes como pastores que mi padre está en la presencia de Dios. Cuando una persona se deja empoderar por el Espíritu Santo, cuando una persona ya no vive sino Cristo en ella, cuando una persona comprende lo que es realmente vivir bajo la paternidad del Padre, se va a dar cuenta que las cosas son a la manera de Dios. Usted no puede detener a una persona toda la vida. No es cierto que quisiéramos tener a nuestras mamás toda la vida, hermanos, pero mamá se va a ir un día, hermanos. No es cierto que usted quiere retener a sus hijos toda la vida. Algunos no quieren que sus hijos crezcan, los quieren ver enanos toda la vida, fíjate, hermano. Tía Neri te quiere ver, bueno, ¿para qué creciste? Quiere ver toda la vida chiquito. ¿Por qué, hermanos? Porque los papás quieren tener a sus hijos siempre ahí. Pero es inevitable el crecimiento. Es inevitable, hermanos. Detener la voluntad de Dios es inevitable. Entonces, esa es la manera de Dios. Hay personas que se preocupan, hermano, por la situación financiera que están viviendo hoy. Hermano, yo le digo a usted, no se preocupe, descanse en el poder de su gran fuerza, descanse en el Espíritu Santo y usted se va a dar cuenta de algo grande, que hasta este día la mano poderosa de Dios no se ha cortado nunca, ni se va a cortar. Él es Dios, Él es el Rey y Él va a estar con usted todos los días de su vida, hasta el fin del mundo, hermano. Pero para eso tienes que dejarte empoderar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la carne no puede, ni quiere, hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué son las cosas del Espíritu, hermano? Hoy en día en las iglesias ya no se ven manifestaciones de lenguas. Hoy en día en las iglesias ya no se danza en el Espíritu, hermanos. Hoy en día en las iglesias ya no se adora en lenguas.
Ya no se ve lo sobrenatural del Espíritu de Dios, hermano. Ya no es como la iglesia primitiva que dice que estaban todos unánimes, cuando de repente vino como un viento recio la presencia del Espíritu Santo, hermano. Y comenzaron todos a alabar a Dios en lenguas, en distintos idiomas. Comenzaron a alabar, a danzar, a brincar de alegría. Porque cuando el Espíritu de Dios te llena, te imparte poder y te hace una persona totalmente libre de cualquier cosa, hermano. Porque dice la palabra que la unción pudre el yugo. Te liberan. ¿Sabe por qué en las iglesias no se ve eso? Porque hemos rechazado la persona que empoderó a Jesús. Dice Hechos 10:38, hermanos. Para el hombre natural esto no lo va a entender, nunca lo va a entender. Por eso muchas personas en el mundo entero, hermano, personas que nos ven a través de la transmisión dicen, eso es una locura, no entiende, porque las cosas del Espíritu solo se van a discernir espiritualmente. En su carne usted no va a poder, hermano. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabe? La palabra ungido significa o es ser sobrenaturalmente empoderado con habilidad divina para hacer lo imposible. La iglesia tiene poder, hermano. Quiero recordarle a usted, la iglesia tiene poder. No se ha cortado la mano de Dios. El Espíritu de Dios está obrando. Tiene poder. Podemos liberar, podemos desatar bendición. Podemos, hermano, orar por enfermos y los enfermos sanarse. Por eso estoy seguro que aquí hay más de una o dos personas que están clamando por ese cáncer en Esperanza Benavides, y estamos de locos creyendo que se va a parar acá y va a testificar del poder de Dios y le va a decir a todos que hay un espíritu que sana, hay un espíritu que liberta, hay un espíritu que da gozo, porque ese es el Espíritu Santo, hermano. No lo contristemos, no lo entristezcamos, no lo hagamos a un lado. Escúchenlo por Dios. Escúchalo porque Él está con nosotros. Él es un amigo. Él no es una fuerza como muchos piensan. Él es una persona, hermano, que se duele y que tiene sentimientos y que está ahí. Y donde Él entra a una iglesia, lo primero que ocurre cuando el Espíritu de Dios entra en la iglesia es que hay una libertad para poder adorar. Se te olvida el problema, se te olvida la cocina, se te olvidan los frijoles que dejaste en la casa. Lo único que quieres es adorar porque tienes hambre de Dios. Cuando el hombre tiene hambre, busca. Y eso lo decía, me recuerdo hace mucho tiempo, mi abuela. ¿Te acordás de la abuela? El que tiene hambre va a buscar. Por eso el Señor te dice, no te dejes de congregar, porque muchos ya esa es una costumbre, dejarse congregar, ya no quieren, ya no, es una costumbre. Pero el Espíritu Santo te dice, no te dejes de congregar, porque si tienes hambre vas a buscar. Y te tengo una gran noticia: cuando tú buscas, encuentras, porque la palabra lo dice, hermano. Cuando tú tocas la puerta, Él te la va a abrir. Él no es de los que cierran, Él es de los que abren, hermano. Y cuando tú le clames, dice que ellos claman y Jehová les oye. Claro que va a haber respuesta, hermano. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dije que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y le vuelvo a decir por algunos, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermano. Y ahí hay una verdadera alegría y un verdadero gozo y un verdadero deseo de adorar a Dios. ¿Sabe por qué muchas personas no han aprendido a adorar a Dios, al Padre? Porque fácilmente se desconcentran a la hora de adorar, porque se están recordando que el problema es más grande que el poder de Dios. Aprendí de un buen ministro esto: no le digas a tus problemas cuán grandes son. Dile a tu problema que tienes un Dios grande y poderoso en los cielos. El Dios que adoramos es un Dios grande y poderoso.
Es un Dios que te lleva de poder, de victoria en victoria. Es un Dios, hermano, que no cerramos el año sin ver la gloria poderosa de Él. Es un Dios que te imparte vida, que te imparte unción, que te imparte victoria. Es un Dios que hace a un lado a tus enemigos y los destruye. Y caen delante de ti, hermano. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y Él no solo quiere llenarte. Decía el rey David: mi copa está rebosando. Porque David conoció al Espíritu Santo. Él es un amigo, hermanos. ¿Alguien quiere tener intimidad con Él esta mañana? Voy a invitarte que adoremos juntos al Señor, hermano. Voy a invitarte que juntos bendigamos al Señor.